Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Nos falta analizar la aplicación de un impuesto. Como pueden ver en la pizarra, tenemos ahí un subtítulo que dice aplicación de impuestos. Ya habíamos hecho una pequeña introducción, si no me equivoco, la clase anterior respecto a los impuestos. Rápidamente vamos a aclarar nuevamente que los impuestos son mecanismos de recaudación que utilizan básicamente los gobiernos nacionales o departamentales y que se obtienen básicamente de la aplicación de una alícuota o un porcentaje a un determinado bien o servicio. Habitualmente los impuestos que mayormente se conoce en la actividad comercial son el impuesto al valor agregado, 13%, el impuesto a las transacciones financieras, OIT, por su sigla, que es del 3%. También tenemos impuestos a las transferencias, 3 por 1000. Tenemos impuesto a las utilidades de las empresas, 25%, etc. Y también hay otros impuestos que se llaman específicos, que son los que vamos a estudiar. Los impuestos específicos son aquellos que el gobierno grava o impone alguna actividad concreta cuando él cree conveniente para incentivar, en este caso, la disminución de la demanda de algún bien o para simplemente obtener ingresos. Por ejemplo, el gobierno podría aplicar un impuesto a la importación de computadoras porque está viendo de que se está importando mucho, se está haciendo muchas erogaciones de divisas el país, importando computadoras porque hay mucha demanda. O también se puede aumentar un impuesto o una alícuota a la importación de computadoras cuando quiere proteger el mercado interno, bajo el supuesto de que si la economía produjera computadoras para proteger la producción local, se puede también aplicar impuestos específicos a la importación para que no le hagan competencia. También se puede aplicar impuestos para poder prohibir o encarecer el uso de algún bien, en este caso bebidas, cigarrillos, que el gobierno habitualmente aplica un impuesto importantísimo de un 40% sobre el costo de las bebidas o de los cigarrillos con el propósito de que la gente no demande. Entonces, en fin, los impuestos tienen múltiples aplicaciones, pero todos ellos están dirigidos a generar recursos. Por eso se llama el impuesto, cuando el gobierno aplica un impuesto, se llama recaudación. El gobierno aplica impuestos para recaudar. El último impuesto que ha creado el gobierno es el impuesto a la riqueza, han debido escuchar ustedes, que van a pagar todos aquellos individuos, personas que tienen como fortuna arriba de los 30 millones de bolivianos. Toda esa gente que tiene una fortuna igual o mayor a 30 millones va a pagar un impuesto. ¿Cuál es el objetivo? Recaudar recursos para poder cubrir las necesidades de salud, de educación, etc. En consecuencia, cualquier gobierno, desde gobiernos de Bolivia, de Estados Unidos, de Europa, aplican impuestos para generar recursos que les permitan cubrir sus operaciones o su actividad misma. El gobierno nacional, al igual que un hogar, necesita recursos para poder funcionar o para cubrir su costo operativo. En una familia, en un hogar, se necesitan recursos para cubrir los costos de alimenticios, servicios, vestimenta, educación, etc. A nivel de país también, los gobiernos necesitan recursos y que la mayor parte de los recursos que necesitan para pagar a los docentes de la Gabriela, a los policías, a los abogados que administran justicia, a los profesores de escuela, a los policías, a los militares, para pagar a toda la burocracia de los ministerios, el gobierno necesita recursos y gran parte de ellos los obtiene a través de los impuestos. Esto significa que
quiero aclarar que no solamente a través de los impuestos se generan ingresos para el Estado, sino también a través de una serie de regalías, pero que en este caso no nos interesa a nosotros estudiar las regalías, sino los impuestos. Es decir, los gobiernos de otros países inclusive pueden financiar guerras, como el caso de Estados Unidos con el conflicto que tuvo con Kuwait. Se financió básicamente imponiendo un impuesto determinado por un periodo de tiempo específico, pero que cubrió en ese periodo las necesidades de recursos para hacer frente a una situación bélica. Lo mismo en Bolivia tenemos como antecedente histórico el impuesto a las transacciones financieras que se aplicó para un periodo de 4 años en el gobierno del MNR en la década de los 90. Eh, Sánchez de Lozada, el gobierno del MNR, aplicó el impuesto a las transacciones financieras para un poco para bolivianizar la economía. Que se refería básicamente a que todas las personas que depositan en dólares en el banco sus ahorros o hacen retiros en dólares pagan un porcentaje, un impuesto determinado. Entonces también el objetivo era recaudar a través de ese mecanismo recursos para cubrir los costos operativos que tiene un país. En fin, hay N impuestos y concretamente nosotros nos vamos a referir a un impuesto que podría gravar el Estado o los impuestos lo graban los estados nacionales o los estados departamentales. En este caso nosotros vamos a hacer supuestos de aplicación de impuestos a un determinado bien o a un determinado mercado. Pero nosotros estudiamos los impuestos para mostrar cómo un mercado que funciona solo con los demandantes y ofertantes de un bien se ve afectado cuando interviene otro agente económico y el mercado se distorsiona, pierde eficiencia, como vamos a ver posteriormente. En consecuencia, para poder explicar cómo se aplica un impuesto, voy a hacer una representación gráfica, voy a describir la nomenclatura y luego hacemos un ejercicio numérico para hacer la demostración. Bien, para poder hacer la demostración de la aplicación de un impuesto, vamos a partir inicialmente, como en los anteriores casos, de un equilibrio supuesto de mercado. Vamos a suponer que un mercado de hardware o de software se encuentra en equilibrio a través de estas curvas de demanda y oferta con un precio determinado. Un precio de equilibrio que determina una cantidad de equilibrio y un punto de equilibrio. Sabemos ya hasta estas alturas de que el equilibrio del mercado es un equilibrio donde están conformes tanto demandantes y ofertantes, es decir, que esta cantidad de equilibrio representa la igualdad entre demandantes de un bien y ofertantes. Están conformes con este precio para realizar esta cantidad de transacciones. Sin embargo, puede que este mercado se descontrole por la aplicación de un impuesto. Cuando se aplica un impuesto, el primer impacto que genera, chicos, es en el que va a comprar. Aunque yo le aplique el impuesto al vendedor, al ofertante, quien paga en última instancia es el comprador, porque el ofertante lo transfiere el impuesto a sus costos. Y al aumentar sus costos, obviamente el precio del bien también aumenta. Es decir, conceptualmente un impuesto implica que la curva de oferta, al aplicarse a la oferta, esta curva de oferta se traslade en forma paralela hacia S'. ¿Sí? ¿Por qué la oferta se desplaza hacia la izquierda? Si ustedes se acuerdan, en el caso de la demanda y en el caso de la oferta, que son funciones que dependen de un conjunto de variables, precio, ingresos, gustos, etc. Precio,
precio de los factores de producción, nivel tecnológico, coma, etcétera. Entonces, cuando se aplica un impuesto, lo que se está haciendo es encarecer la producción, porque la aplicación no es directa al consumidor, sino es al ofertante. ¿Cómo reacciona el ofertante cuando aumenta el precio de los factores de producción? Su curva se desplaza a la izquierda, eso ya sabe. Entonces, fíjense lo que va a formar aquí. Va a formar una situación que yo voy a explicar con otro color, que se va a dar una nueva situación de equilibrio, pero la nueva cantidad de equilibrio va a ser esta. Esta es la nueva cantidad de equilibrio. Pero el precio que paga el demandante y el ofertante es diferente. Por ejemplo, este precio va a ser el precio que va a pagar el demandante. Y el precio que va a recibir el ofertante, porque esta es la oferta, va a ser este. El precio que va a recibir el ofertante. En consecuencia, cuando se aplica un impuesto, ese impuesto va directamente a la oferta. Los impuestos en economía se representan con una T. Entonces, el impuesto, si bien lo paga el demandante en última instancia, pero afecta directamente al precio y los factores de producción. Hace que el precio y los factores de producción aumente. Y al aumentar el precio y los factores de producción, la curva de oferta se desplaza a la izquierda. Hasta ahí está claro. Esa situación de desplazamiento a la izquierda determina una nueva cantidad de equilibrio representado por E'. Y proyectando hacia abajo tenemos que la nueva cantidad que los demandantes y ofertantes desean transar es QE'. 1 voy a colocar para que se entienda mejor. Q1. Se supone que este va a ser Q0, ¿no? Bien. Entonces, proyectando esta nueva cantidad de equilibrio, aquí corta a la oferta. Entonces, cuando hay un impuesto, chicos, el que compra paga un precio mayor al de equilibrio, porque el ofertante está transfiriendo. Sin embargo, el vendedor también recibe un precio menor al de equilibrio. Eso implica que un impuesto afecta tanto al comprador como al vendedor. ¿Y cómo afecta? Afecta de tal manera que el comprador, el demandante, paga un precio mayor al de equilibrio y el ofertante o el vendedor, en este caso, paga o bien recibe un precio menor al de equilibrio. De tal manera que estos rectángulos que están acá, estos rectángulos que están aquí, representan lo que contribuye el demandante. Por eso vamos a representar este primer rectángulo con CC, que significa contribución del consumidor, y este otro rectángulo es la contribución del productor para la generación de los impuestos. Bien, de aquí se obtiene una fórmula. El impuesto, que en economía se representa con una T, va a ser igual al precio mayor PD menos el precio menor PS. Esta es la fórmula de la ecuación para poder aplicar impuestos. Impuesto es igual al precio del demandante menos el precio del ofertante. Bien, ¿qué más necesitamos saber? Estos dos triángulos, que los voy a marcar con negro, estos triángulos de acá, y voy a hacer con verde el otro, representan la pérdida de eficiencia cuando se aplica un impuesto. Por eso el equilibrio de mercado ya no es eficiente, porque está perdiendo eficiencia
en esta distancia en la superficie de este triángulo, que se puede obtener algebraicamente calculando la diferencia entre las cantidades de equilibrio y la diferencia entre el precio que paga el demandante y el precio que paga el ofertante divididos entre 2. Bien. Sin embargo, para fines del análisis que estamos haciendo, a nosotros nos interesa cuánto va a pagar un demandante con impuesto un bien. Si se trata de una computadora y el gobierno decide establecer, gravar un impuesto determinado a la actividad de venta de computadoras o la actividad de desarrollo de software, si quisiera aplicar un impuesto, la explicación gráfica sería esta. Y esa aplicación del impuesto lo haría con el propósito de obtener recursos, de generar recaudación. Eso implicaría que el demandante tendría que pagar un precio mayor o, en este caso, el ofertante recibir un precio menor. Ya no recibe un solo precio, y como en el equilibrio, el demandante y el ofertante. Son dos precios diferentes. Entonces, esta explicación de cada una de estas variables la voy a realizar acá. Para nosotros, en lo sucesivo, PD representa precio pagado por el consumidor, precio pagado por el consumidor con impuesto. PS, precio que recibe el productor o vendedor con impuesto. PE, precio de equilibrio. PE ya conocen que este es el precio de equilibrio sin impuesto. Vamos en este sentido. QE. QE, cantidad de equilibrio sin impuestos. QE1, cantidad de equilibrio con impuesto. Luego tenemos acá T, vamos a numerar acá, T es el impuesto. CC viene a ser la contribución del consumidor. Contribución del consumidor o comprador. Del consumidor. CP va a ser contribución del productor. Muy bien. Ahora, en lo sucesivo, RT-GOP. RT-GOP va a ser recaudación total. Para nosotros va a representar la recaudación total. Recaudación total del gobierno. Recaudación total del gobierno. Bien.
Algebraicamente, la recaudación total del GOP se obtiene a través de la diferencia entre el precio, se obtiene a través de la suma de CC más CP. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo obtengo CC? CC y CP. La contribución del consumidor obtengo a través de la diferencia del precio del demandante menos el precio de equilibrio multiplicado por la nueva cantidad de equilibrio. CP voy a obtener a través de la diferencia del precio de equilibrio menos el precio que recibe el ofertante multiplicado por QE prima. Finalmente, la recaudación total del gobierno también puedo obtener directamente multiplicando T por la nueva cantidad de equilibrio. Bien. Esa sería la nomenclatura de la explicación de este gráfico. Y obviamente estas áreas son la pérdida de eficiencia. De eficiencia del mercado. Que no lo vamos a calcular, no nos interesa tanto cuánto pierde la eficiencia, sino lo que nos interesa es cuánto va a pagar el consumidor de computadoras, de software, cuando se graba un impuesto a esa actividad, cuánto va a recibir el que desarrolla, el que vende, cuánto va a pagar de impuestos uno que compra y uno que vende, y cuánto va a ser la recaudación que va a obtener el gobierno por aplicar esa medida. ¿Preguntas, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Sí, Gustavo. ¿Tenía alguna pregunta, Gustavo? Solo quería verlo, ¿no? Ya con algunos ejemplos que nos pueda dar. Sí, vamos a hacer un ejercicio. Esta es la parte explicativa de cómo se aplica un impuesto y vamos a hacer inmediatamente un ejercicio ya con números para ver, ¿no? Lo que yo quiero que tengan la idea es de que cuando se graba un impuesto a algún bien o algún servicio, lo que se hace es tener como resultado tres efectos. Primero, de que el comprador paga un precio mayor. ¿Por qué? Porque el vendedor le transfiere el impuesto. Sin embargo, en la realidad también el consumidor, el productor paga o el vendedor también paga. Segundo elemento importante, que cuando se graba un impuesto, lo que se está haciendo es de que el mercado ya no tenga un solo precio de equilibrio, sino tenga dos precios diferentes, un precio que paga el demandante y un precio que recibe el ofertante. Y finalmente, lo que quiero que reconozcan aquí es de que cuando se graba un impuesto, este impuesto genera ingresos o recaudación, le estamos llamando. Esta sigla aquí de RT-GOV es recaudación total del gobierno, significa el monto de dinero que va a obtener el gobierno por aplicar un impuesto.
que aquí en este caso está pagando el consumidor y una parte está pagando el productor. Ahora, si ustedes me preguntan, y por eso les decía, si me han entendido así, podrían preguntarme, ¿quién paga más cuando se aplica un impuesto? ¿El consumidor o el productor? ¿O quién contribuye más a la generación del pago del impuesto? Eso va a depender, chicos, de la pendiente de la curva de demanda. ¿Cómo podría explicar eso? Fíjense ustedes que aquí aparentemente quien está pagando más es el demandante por la superficie del rectángulo, perdón, el productor. Quiero que midan esta superficie solamente de forma ocular. Se ve aquí claramente de que este rectángulo, el primer rectángulo, es más pequeño que el segundo. Entonces eso me explica que el consumidor va a pagar menos impuesto y el productor va a pagar más impuesto. ¿De qué va a depender quién paga más o quién paga menos? Va a depender básicamente de la pendiente de esta curva de demanda. Ejemplo, voy a hacer dos demostraciones acá cortitas. Demanda y oferta. Aquí es el precio de equilibrio, ya sabemos. Voy a aplicar aquí un impuesto, esta curva se va a trasladar de esta forma, hacia S1. Entonces, si yo mido, ¿quién paga más? Fíjense. Esta es la nueva cantidad de equilibrio 1. Esta era la cantidad inicial de equilibrio, este es el punto E1. Y este es el precio que paga el demandante y este es el precio que recibe el ofertante. Fíjense el tamaño, en este caso, del rectángulo. Y en este caso el tamaño ya viene a ser un cuadrado, ¿no? Esta es la contribución del consumidor y esta es la contribución del productor. En este caso, aquí se ve de forma más acentuada quien paga más es el productor. Pero ¿qué pasa si la curva de demanda tiene menos pendiente? Por ejemplo, voy a suponer que es esta la demanda. Y esta es la oferta. Entonces vamos a medir acá. Precio, cantidad. Que la oferta se desplace hacia ese 1. Y vamos a tener, en este caso, una cantidad E1. Aquí es el corte del pago del productor, pero este era el precio de equilibrio. Precio de equilibrio. Este es el precio que paga el demandante y este es el precio que recibe el ofertante. Fíjense cómo se ha invertido esta situación. Quiero que comparen esta es la superficie de este rectángulo versus este. Esta es la contribución del consumidor, esta es la contribución del productor. O pueden pagar ambos en la misma proporción. O sea, tenemos tres escenarios. Un escenario donde el consumidor y el productor pagan el impuesto en la misma proporción. Otro escenario donde el consumidor paga menos y el productor o el vendedor paga más. Y en este, que es a la inversa de este, el que compra paga más y el que vende paga menos. ¿Y eso de qué va a depender? De la pendiente de la curva de demanda particularmente. Cuanto mayor
sea la pendiente de la curva de demanda, menos va a pagar el consumidor. Cuanto menos sea la pendiente de la demanda, más paga el consumidor. Bien, entonces no siempre estos pueden ser proporcionales, los pagos. Siempre van a ser en algunos casos diferenciados, dependiendo básicamente de la pendiente de la curva de demanda. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Sí, licenciado. Sí. Mi duda era en la compra y venta de autos, ¿por qué se paga más impuestos en los autos que traen, por ejemplo, de Japón, de Corea, que los autos que son ensamblados aquí en Sudamérica? Buena pregunta. A ver, los impuestos en la importación de vehículos se llaman alícuotas o aranceles también se llaman. La póliza de aranceles de un vehículo latinoamericano es mayor que un europeo, básicamente por los tratados de comercio internacional, por un lado, y por otro lado, se aplica porque se supone que los autos de Europa tienen un mayor costo que los autos fabricados en Latinoamérica. Sí, un primer elemento. Ahora, el segundo elemento es por qué los vehículos tienen tanto arancel o se paga tanto impuesto. Estamos hablando casi de un 40%, lo que no se paga con otros bienes, ¿no? Por ejemplo, cuando importamos maquinaria y equipos, los aranceles son menores. Cuando importamos otros productos, también los aranceles llegan al 10%, al 15%, etcétera. Pero lo más caro son de las bebidas, cigarrillos y vehículos, que están bordando el 40%. Porque los gobiernos eso ya establecen de acuerdo a su conveniencia, pero es algo paradójico con relación a los vehículos. Normalmente un país que produce vehículos, que fabrica vehículos, para proteger la fabricación nacional, tendría que cobrar aranceles altos, impuestos altos. Bolivia no produce ni una cucaracha. Entonces no sé cuál es la razón, es más recaudacionista la de Bolivia, ¿no? Porque supone de que el que importa o compra un vehículo es una persona, esa es la lógica, ¿no? Tiene buenos ingresos y en lugar de cobrarle impuestos a los ingresos, le cobra a través de la compra de un vehículo. Además, se toma en cuenta que un vehículo latinoamericano y un europeo tienen diferencia no solamente por la distancia de país, sino también por las marcas de los vehículos. Un impuesto, un arancel o una póliza de importación es más barato para un Toyota que para un Mercedes-Benz. Un vehículo paga menos impuestos si es un estándar y paga más impuestos si tiene vidrios eléctricos, si tiene asientos de cuero, paga más, aunque sea latino o aunque sea europeo. Entonces hay una diferenciación que lo hace a su criterio ya cada país en este caso, ¿no? Por ejemplo, como les decía, Bolivia produce o ensambla computadoras. Si yo quisiera proteger para que todo mundo compre las quipus, ¿no? Yo cobro un arancel fuerte a la importación de computadoras, ¿no? Por ejemplo, podría grabar un impuesto de un 40% a la importación de cada computadora. Con eso, ¿qué se hace? No es que no van a ingresar computadoras chinas, sino van a ingresar, pero van a costar más que una equipo. Entonces, lo que se hace es básicamente que la gente compre más equipos que las computadoras chinas. Obviamente eso no siempre va a ocurrir, pero esa es la lógica, ¿no? De proteger un mercado. Cuando se agrava un impuesto alto, es para proteger un mercado. Pero en el caso de los vehículos es para generar solamente ingresos, es decir, son impuestos recaudacionistas. Ahora, ¿por qué se paga más impuestos por los vehículos europeos que por los latinos? Eso también ya es un criterio de cada país o forma parte de algunos tratados,
¿no? Algunos tratados de bloques económicos donde se tienen tasas preferenciales a algunos productos de Latinoamérica en lugar de los productos de Europa. Esa es la explicación, querido alumno. ¿Alguna otra pregunta? Y en la recaudación, por ejemplo, he visto que a los autos que son más antiguos pagan menos impuestos que los más nuevos, siendo que ellos, digamos, son los que contaminan más. Sí, la otra contradicción es esa precisamente. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el criterio? Obviamente aquí hay criterios, ¿no? Que cada país impone. La lógica en Bolivia es de que los vehículos usados lo adquieren gente de bajos niveles de ingreso. Los que importan o los que se compran un vehículo Transformer, los que entraban antes, ¿no? Que en Europa ya le daban un valor residual contablemente de 0. Por eso los que traían vehículos, eso para tachos, compraban en 100, 200 dólares, cuesta un vehículo en el Japón. Porque si un japonés llevara su vehículo al cementerio, tendría que contratar una grúa. Y la llevada del vehículo, que una vez que ha cumplido su ciclo de vida o su ciclo contable 5 años, llevar la grúa del vehículo con la grúa al cementerio de vehículos le puede costar más del doble de lo que realmente cuesta un auto. Y los bolivianos y los latinos, particularmente paraguayos, ecuatorianos, que son, y Bolivia, los países que más han comprado esos vehículos, van allá y compran, pues, ¿no? Y traen aquí y venden ese vehículo. Ahora, los impuestos de los vehículos usados es menor en Bolivia por ese concepto de que la gente pobre no es la única que tiene acceso a vehículos usados, por lo tanto, se le cobra menos impuestos. Quienes compran y vehículos nuevos es la población que tiene ingresos altos y por lo tanto hay que cobrarle impuestos, mayor cantidad de impuestos a esa gente que cobra vehículos nuevos. Sin embargo, desde el punto de vista ecológico o ambientalista, es lo que usted decía. Un vehículo nuevo no contamina el ambiente en la misma proporción que como contamina un vehículo usado que ya necesita en algunos casos reparación del motor, etcétera, etcétera. Entonces, en Europa es a la inversa. Los vehículos antiguos con 5 años de vida pagan impuestos altísimos y los vehículos nuevos tienen impuestos bajos. Y aquí en Bolivia es a la inversa. ¿Qué prima entonces en Bolivia? El espíritu solidario, el espíritu de distribución del ingreso, haciendo de que los vehículos usados lo compran generalmente segmentos de la población de menores ingresos. Entonces, como han escuchado en la explicación, lo que prima acá a veces es un criterio social antes que un criterio recaudacionista. Pero en general, cuando hablamos de impuestos así específicos, no a vehículos, lo que prima básicamente es el espíritu de recaudar. El gobierno, por ejemplo, para poder aplicar un impuesto, también hace un análisis del impacto que va a tener en la economía, en la población, ¿no? Y el impacto lo hace a través del análisis de la sensibilidad de la demanda, perdón, del análisis de la sensibilidad de la demanda, que se llama el análisis de la elasticidad, que es el próximo tema que vamos a tocar. Bien, me queda un minuto para poder reprogramar y a la vuelta hacemos un ejercicio. Nos vemos en 2 minutos. Silencio, por favor, porque estoy escuchando el ladrido del perro. Listo. Con las siguientes funciones. Cantidad demandada igual a 4.000 menos 800 precio de X. Y cantidad ofrecida igual a 200 precio de X.
Bien, ¿qué estoy haciendo? Estoy planteando hipotéticamente, por eso digo, suponiendo que un mercado funciona, opera con las siguientes funciones: cantidad demandada 4000 menos 800 px y cantidad ofrecida igual a 200 px. Con estos datos, analizar con estos datos analizar y determinar inciso A. Inciso A. El precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio de forma analítica y gráfica. Inciso B. La aplicación de un impuesto de T igual a 3 unidades monetarias la aplicación de un impuesto de 3 unidades monetarias indicando el precio que va a pagar el demandante, el precio que va a recibir el ofertante y la nueva cantidad de equilibrio. Entonces, esto es lo que tengo que encontrar. C. Con estos datos de analizar y determinar, ¿qué vamos a determinar? La recaudación. Antes. ¿Cuál de los agentes económicos paga más impuesto? Indicar cuál de los agentes económicos paga más impuesto. Y de calcular la recaudación total del gobierno. ¿Cuál es la recaudación total que va a obtener el gobierno al aplicar esta medida del impuesto? Bien, entonces tenemos cuatro, A, B, C y D. Vamos calculando el primero. Vamos haciendo la demostración, que eso ya también ustedes lo saben perfectamente. ¿Cómo encontramos el precio y la cantidad de equilibrio? Que es el primero, en forma analítica, dice. Para partir en forma analítica, yo tengo que necesariamente partir de esto. Cantidad ofrecida, cantidad demandada iguales. Es decir, tengo aquí 4000 menos 800, precio de X igual a 200, precio de X. De acá obtenemos de que 4000 es igual a 1000, precio de X.
Y de acá obtenemos que el precio de X es igual a 4. Porque esto pasa a dividir acá, se eliminan los 3 ceros y me queda solamente 4. Este PX es equivalente a lo que ya llamamos precio de equilibrio igual a 4. Entonces es la primera variable que encontramos. Conociendo el precio de equilibrio, ya saben que puedo encontrar la cantidad demandada de equilibrio y la cantidad ofrecida de equilibrio, reemplazando en las ecuaciones iniciales acá. 4.000 menos 800 multiplicado por 4, que es el precio de equilibrio, igual a 200 multiplicado por 4, que es el precio de equilibrio. Y acá vamos a tener dos resultados iguales. Acá tenemos en el primero 800. ¿ya? 800. Sí, 8 por 4, 32, 800. 800 y acá también tenemos 800. Entonces de aquí concluimos que la cantidad de equilibrio es igual a 800. Ese sería el equilibrio en forma analítica, pero lo voy a subrayar con rojo para mostrar los resultados, en este caso parciales. Bien, ahora me dicen que calcule también en forma gráfica. ¿Cómo hago el análisis gráfico? Obviamente voy a partir de dos. Voy a cambiar de marcador un segundito. No se nota ya mi gráfico acá. Precio de X y Q de X. Los podemos graficar rápidamente utilizando, a ver, 4.000 dividido entre 805. Yo puedo tener para un precio de 5, la cantidad demandada va a ser igual a 0. Voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a trabajar con un precio 0 inicialmente. Acá puedo tener 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. A ver, el equilibrio es en 800, entonces tengo que tener valores más pequeños. Debo tener aquí valores de 400, 800, 1.200, 2.000 o 1.600. Puntos suspensivos. Acá los valores de 1 al 5, que son los precios que voy a utilizar. Bueno, voy a graficar primero el punto de equilibrio, que es el precio 4, y la cantidad de equilibrio, que es igual a 800. Este punto va a estar determinado por la siguiente intersección. Listo. Ahora, solamente voy a necesitar, sabiendo ya este punto que es común para la oferta y la demanda, un precio igual a 5. Si el precio es 5, la cantidad demandada va a ser 0. ¿Por qué? 800 por 5, 4.000, menos 4.000 más 4.000, 0. Es decir, que cuando el precio es 5, la cantidad demandada es 0. Y voy a tener esta curva de demanda. Para la oferta,
Si yo utilizo un precio de 0, la cantidad ofrecida va a ser 0, es decir, que va a partir de acá. Si el precio es 0, 200 por 0, 0. Por lo tanto, mi curva de oferta va a ser oferta del bien X. Y listo, y este es el gráfico. Aquí ya se puede ver quién va a pagar más el impuesto, ¿no? Muy bien. Ahora ya respondí el inciso A. Estas dos preguntas son el inciso A. Punto de equilibrio. Voy a pasar a la B. Dice la aplicación de un impuesto. El inciso C me dice indicar cuál de los agentes económicos paga más impuestos y finalmente la recaudación, que lo voy a contestar al final. Por el espacio voy a borrar esto para seguir operando. Bien, entonces, la aplicación de un impuesto, ya saben que la fórmula que hemos demostrado, T es igual a PD menos PS cuando se graba un impuesto. Entonces, si me dice que ha grabado un impuesto de 3 unidades monetarias, en lugar de T coloco 3 PD menos PS. Bien, entonces, acá voy a tener, acuérdense que lo que tengo que encontrar, mis preguntas son, en el inciso B, ¿cuánto paga el demandante? ¿Cuánto recibe el ofertante? ¿Y cuánto es la nueva cantidad de equilibrio? Entonces, lo primero que tengo que encontrar es, en este caso, tengo que partir de que se va a dar un nuevo equilibrio. Si ustedes se acuerdan gráficamente, la curva se desplaza a la derecha y se forma un nuevo equilibrio. Tengo que partir de esa situación de equilibrio para encontrar después el precio que va a pagar el demandante y el precio que va a recibir el ofertante. Entonces, para ello voy a armar un sistema de 3 ecuaciones. Fíjense, esta es una ecuación, esta es la segunda y esta es la tercera ecuación. Es un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, en este caso. Para ello voy a armar mis ecuaciones ya de manera ordenada. La cantidad demandada va a ser igual a 4.000 menos, en lugar de PX, voy a colocar PD porque es el precio que paga el demandante, porque estamos hablando de la demanda. En la oferta también hago ese cambio. 200 en lugar de PX coloco precio del ofertante para manejar esta nomenclatura. Precio del ofertante. Y la tercera ecuación, que es igual a esta, pero de aquí puedo despejar, como es un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, puedo despejar aquí cualquiera de estas variables. Pareciera ser la más fácil llevar la PS al otro lado y voy a tener PD menos 3. Bien, ahí está mi sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. PD y PS son mis incógnitas. Luego, esto voy a reemplazar acá. Voy a hacerlo con rojo para que se note mejor. ¿Qué voy a tener si reemplazo eso? Voy a reducir además, ¿no?, a 2 ecuaciones. La cantidad demandada va a ser igual a 4.000 menos 800 PD. Y si reemplazo aquí la cantidad ofrecida, va a ser igual a 200. En lugar de PS voy a reemplazar por PD menos 3. Desarrollando esta ecuación voy a tener que QS va a ser igual a 200 PD menos
3 por 2, 6, ¿no? 600. 600. Muy bien. Ahora, como tengo que encontrar el nuevo equilibrio por este desplazamiento de la curva de oferta, lo que voy a decir, el nuevo equilibrio, la nueva cantidad demandada debe ser igual a la nueva cantidad ofrecida. Es decir, voy a tener 4.000 menos 800 PD igual a 200 PD menos 600. Eso implica que esto pasa al otro lado como 4.600 igual a 1.000 PD. Bien, entonces si yo divido, en este caso, 4.600 dividido entre 1.000, voy a obtener que el precio que va a pagar el demandante es igual a 4.6. Bien, este valor que he obtenido puedo reemplazar aquí. Para obtener esto puedo reemplazar aquí. Para obtener el precio, perdón, acá. Este valor puedo reemplazar aquí.